Bueno, vamos a seguir en otro de los temas que ha marcado la política durante las últimas horas. Vamos a la oposición, porque desde esa vereda, la senadora electa del Partido Nacional Libertario, Vanessa Kaiser, hermana del ex candidato a la presidencia Johannes Kaiser. Bueno, declaraciones de la senadora electa han generado polémica tras anticipar un escenario de inestabilidad en el país en un eventual gobierno de José Antonio Kast por un posible, comillas, dice ella, golpe de Estado, haciendo alusión al estallido social de 2019. Vamos a invitar al estudio, a la sala de redacción de CNN Chile, a la periodista Colomba Eichholz para ir analizando las reacciones que deja esta declaración de Vanessa Kaiser, recordemos senadora electa hace pocos días atrás, en torno a, primero, el comando de José Antonio Kast, cómo lo reciben, y también las reacciones que se generan en el actual oficialismo. Colomba está con nosotros para analizar esta situación y las reacciones que ha dejado una declaración, Colomba, que no deja a nadie indiferente. El recuerdo del estallido social es relativamente cercano. Ha habido también otras apreciaciones de similar envergadura en otros actores políticos y las vamos a repasar ahora. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, José. Sí, ha generado ya bastantes reacciones estas declaraciones de Vanessa Kaiser, que finalmente se convierte, ¿no es cierto?, en senadora electa en las elecciones pasadas, senadora electa del Partido Nacional Libertario por la región de la Araucanía. Y llama la atención, José, una entrevista entonces que tú mencionabas en el diario La Segunda, se publica esta mañana, en donde la senadora electa justamente señala que podría haber otro golpe de Estado, porque hace alusión también, y lo explica, vamos a pasar a revisar de todas maneras sus explicaciones, el desarrollo que hace sobre sus declaraciones, pero justamente dice que el estallido social, lo que muchos denominan como tal, para ella fue un golpe de Estado. Incluso también citaba diferentes, incluso el expresidente Sebastián Piñera, que lo calificaban de esa manera, así lo decía en sus declaraciones. Y en esta entrevista dice que está de acuerdo con el economista Oscar Landerreche, que esta es una entrevista de junio que vamos a pasar a revisar cuando era miembro del comando de Carolina Toá, en que nos van a hacer otro golpe de Estado a mediados del próximo gobierno. No sé cómo vamos a salir de ahí, dice Vanessa Kaiser, si es que no tenemos una reforma judicial muy avanzada, sin confianza entre el Poder Ejecutivo y las Fuerzas Armadas y del Orden. Yo sufrí el 18 de octubre, dice, no porque me agredieran directamente, sino porque no podía creer que ese era mi país. Perdí mi país por meses, termina diciendo en estas declaraciones la senadora electa por la región de la Araucanía, José, y de alguna manera entonces también generan bastante revuelo. Hay que decirlo, no es la primera figura política en poner en duda la gobernabilidad o bien la estabilidad de nuestro país que pueda entregar el candidato presidencial José Antonio Kast. Justamente Oscar Landerreche había sido una de esas figuras políticas en junio, José. En otro contexto. Exactamente, en junio de este año, cuando también hace alusión a las declaraciones del presidente Gabriel Boric, que de hecho fueron emitidas aquí en Tolerancia Cero, cuando hablaba sobre las protestas, la falta de protestas en esta administración, las adjudicaba a la gobernabilidad de su gobierno. Colomba, demos contexto. Viene el presidente Boric a mediados de este año, Tolerancia Cero, y dice, no hemos tenido tantas protestas o las calles han estado relativamente calmas porque nuestro gobierno ha dado gobernabilidad, valga la redundancia. Y allí, frente a esa declaración, ¿cuál fue la respuesta de Oscar Landerreche? Bueno, y ahí ante esa declaración entonces, cuando Oscar Landerreche era parte del comando de la entonces precandidata presidencial Carolina Toá, justamente entonces dice que quiere ver al presidente cuando sea expresidente, que finalmente también tiene que dar cuenta de si efectivamente hubo un cambio con este periodo donde fue mandatario, ¿no es cierto? Y para un eventual gobierno entonces de derecha, si efectivamente no salen nuevamente a las calles, haciendo alusión también a que los adherentes del presidente en aquella época efectivamente salieron a manifestarse, a protestar, y eso es justamente lo que cuestiona en esas declaraciones el economista Oscar Landerreche, que de alguna manera entonces reflotan por esta entrevista en el diario de La Segunda con las declaraciones de la senadora Vanessa Kaiser. Profundizamos, de hecho, José, pudimos obtener mayores declaraciones de la ya senadora electa por la región de la Araucanía, por supuesto, para saber a qué se refiere, también a qué nivel estamos hablando desde su perspectiva, la inestabilidad que podría generar un eventual gobierno de José Antonio Kast. Y quiero, José, que pasemos juntos a revisar justamente a qué se refería con sus declaraciones. La gente se ha empezado a dar cuenta de que en Chile hay un sector que participa del juego democrático, pero cuando los resultados no son favorables a sus intereses, están dispuestos a transformar al país, como dijo Oscar Landerreche, en un maldito infierno. Y este diagnóstico no solamente es Oscar Landerreche o Max Colodro o Sergio Muñoz. Sergio Mico también nos explicó que esto había sido un golpe de Estado.
hasta un cierto punto. El mismo Sebastián Piñera dijo que había sido un golpe de Estado. La declaración de la senadora electa Valentina Kaiser. Vanessa Kaiser. Bueno, ella hace referencia a lo que eventualmente podría pasar a mediados del próximo gobierno, pero también pone sobre la mesa la necesidad, por ejemplo, de una reforma judicial, lo que nos da a entender tal vez dónde van a estar sus puntos de interés al momento de iniciar un trabajo legislativo. Eso, pero tú también hacías alusión, Colomba, a lo que señaló en su minuto Óscar Landerreche. Vamos a recordar esas declaraciones porque creo que tienes también la cuña, como decimos nosotros, o el extracto de lo que dijo en ese minuto. La declaración en Radio Infinita, José, sí. Pasemos a revisarla justamente para también dar mayor contexto de toda esta conversación que se viene dando también durante toda esta carrera presidencial. Así que revisemos las declaraciones del economista. Yo creo que va a ser interesante observar al presidente cuando sea expresidente. A mí todavía no me... ¿No te convenció? No, es que no sé, porque cuando alguien se comporta de una manera por 15, 17 años y después por 2 se comporta de otra manera, bueno, está bien, es un avance, pero quiero ver, pago por ver. Chuta, me gustaría que si hay un gobierno de derecha, traten de no derribarlo, te fijas, y convertir el país en un maldito infierno lleno de, digamos, de quemar iglesias. Quiero ver eso. ¿Estoy convencido de que eso no va a ocurrir? No estoy convencido. Fíjate, no estoy convencido. Entonces, claro, yo tengo cierto nivel de pragmatismo, o sea, como de escepticismo, perdón, es la palabra. Bueno, ahí estaban entonces esas declaraciones emitidas en el mes de junio. No había sido el único, José, como yo ya mencionaba. Varias figuras políticas también han hablado sobre el temor que hay, incluso por parte de la oposición, que las protestas se vuelvan, ¿no es cierto?, a estar en un eventual gobierno de José Antonio Kast, e incluso también hay evidencia de que eso puede suceder. El propio entonces candidato presidencial Eduardo Artés dijo que si Kast gana, él va a salir a la calle, así que por lo menos ahí hay un aviso que dio en más de una ocasión el entonces candidato presidencial Eduardo Artés, pero también, José, que dio la secretaria general del Partido Republicano en septiembre de este año, también en Radio Infinita. Ruth Hurtado señaló que quien gobierne, la izquierda va a tratar de derrocarlo. En su momento también nosotros reporteamos este tema y efectivamente también generó bastante revuelo porque el derrocamiento, ¿no es cierto?, hace alusión quizás a un golpe de Estado. Entonces también se discutió mucho sobre la utilización de esa palabra en esa declaración. Y te acuerdas también en una entrevista con La Tercera, si mal no recuerdo, el marido de Evelyn Matei, Jorge de Sulmó, destacado economista, señaló que el gobierno de su mujer, de su esposa Evelyn Matei, era capaz de dar mayor estabilidad o paz social versus, por ejemplo, lo que se podría generar con un gobierno encabezado ya sea por Johannes Kaiser o José Antonio Kast. Así es, sí. Hubo declaraciones, de hecho, José, del candidato presidencial José Antonio Kast ante estas declaraciones. Ahora las más recientes, por supuesto, las de Vanessa Kaiser, senadora electa por la región de la Araucanía. También hay que decirlo, del Partido Nacional Libertario, un partido que está en el pacto parlamentario del Partido Republicano y el Partido Social Cristiano. Así que esas preocupaciones vienen desde muy cerca, desde, ¿no es cierto?, el equipo y quienes conforman hoy día la campaña del candidato presidencial. Así que pasemos a revisar cuál fue su respuesta ante estas declaraciones. Estoy convencido de que la ciudadanía ya expresó su opinión muy fuerte y clara y dijo basta a la destrucción masiva de bienes públicos. Y con un carácter fuerte del Estado, justo, pero dentro del marco de la ley, estoy consciente y seguro de que la ciudadanía va a respaldar eso y va a aislar a los violentos. Si algún político quiere volver a unir la violencia de los narcos, de los ocupas, de las barras bravas, con la política, se va a encontrar con un Estado fuerte, que va a aplicar la ley, que va a respaldar a sus carabineros, a sus fuerzas policiales, a su gendarmería, porque aquí la institución es la que se respeta. Para todos aquellos que están pensando que pueden volver a unir sensibilidades políticas con el crimen organizado, eso no va a ocurrir. Bueno, ahí no va a ocurrir, dice el candidato presidencial José Antonio Kast, que efectivamente las instituciones van a funcionar y que los electores, José, tomaron una decisión en las elecciones pasadas, por lo menos una decisión para apoyar tanto a José Antonio Kast como también a la candidata Janet Jara. Ahora también Vanessa Kaiser hace un planteamiento que no han hecho todas estas figuras políticas que yo he mencionado respecto de una eventual inestabilidad que podría dar un eventual gobierno de José Antonio Kast. Vanessa Kaiser también atribuye lo que podría ser un eventual estallido social o, como ella dice, un golpe de Estado, un eventual gobierno de José Antonio Kast a las propuestas que hizo, según Vanessa Kaiser, propuestas irresponsables que este año hizo el candidato presidencial Franco Parisi, muchas de ellas, ¿no es cierto?, para alivianar el bolsillo
de los chilenos, tenía que ver con bajar las cuentas de la luz, ¿no es cierto? Quitarle el IVA a los medicamentos, entre otras propuestas también que algunos incluso calificaron de propuestas populistas. E incluso también decía Vanessa Kaiser que justamente por eso la ciudadanía se generó expectativas de lo que podría haber ocurrido en un eventual gobierno. Y ella dice que esas expectativas serían peligrosas. Exactamente, que esas expectativas finalmente podrían justificar a mediados del próximo gobierno, de un eventual gobierno de José Antonio Kast, un estallido social, porque justamente los votantes de Franco Parisi del Partido de la Gente quedaron descontentos al ver que su candidato no triunfó en las elecciones. Triunfó, por ejemplo, en este caso, el candidato presidencial José Antonio Kast y la candidata Janet Jara, y ante ese descontento también pudieran salir a la calle. Es un poco el planteamiento, José, claro, política ficción, ¿no es cierto?, pero también de un planteamiento importante que se ha hecho en el pasado respecto a un eventual gobierno del candidato del Partido Republicano. Claro que sí. Bueno, vamos a quedar atentos a aquello, y lo que tú señalas, Colomba, es una manera también de analizar o empezar a mirar de qué manera leer los votos, los electores del Partido de la Gente. Estamos hablando de más de 2,5 millones de votos. Hay muchos expertos, analistas políticos que los relacionan o los vinculan más bien precisamente con lo que tú dices. Causas que en algún minuto estuvieron en la calle, en el denominado estallido social, y que finalmente no terminaron siendo resueltas, y que precisamente podrían estar relacionadas con ese elector o con esas propuestas que en su minuto levanta el candidato Franco Parisi. Así es, José. Y también a todo esto hubo declaraciones también por parte del oficialismo. Recordemos que también obviamente hay reacción por parte de quien es contendora de José Antonio Kast, en este caso de Janet Jara, y quien se refirió a las declaraciones de la senadora electa Vanessa Kaiser fue la diputada del Frente Amplio, también vocera de la campaña de Janet Jara, Gael Jomans. Así que también, José, pasemos a revisar qué tuvo para decir la diputada. Vamos a ver. Ellos mismos están reconociendo que Kast genera caos social, no estabilidad económica, prosperidad para el país, que es lo que quieren los chilenos y chilenas. O sea, lo que estamos pensando es un país más seguro, más tranquilo, que también podamos avanzar económicamente, y esas garantías las da Janet Jara mediante una disposición al diálogo y a la generación de acuerdos que no tiene José Antonio Kast. Entonces, están reconociendo que generan polarización, y además que golpes de Estado acá hemos tenido desde la derecha. La dictadura militar fue un golpe que fue planeado, civil y también militarmente desde el sector político de la derecha. Bueno, claro, ahí también la diputada Gael Jomans hace el punto. Si uno quiere hablar de un golpe de Estado, finalmente la diputada dice, bueno, la derecha es el único sector que ha hecho un golpe de Estado en la historia de nuestro país, así que también ahí, José, lo que genera también polémica no es solamente la incertidumbre que algunas figuras políticas han señalado que pueda generar un eventual gobierno de José Antonio Kast, sino también el uso, ¿no es cierto?, de golpe de Estado. Lo mismo que había generado también las declaraciones de la secretaria general Ruth Hurtado sobre la palabra derrocar, ¿no es cierto? Eso también son, digamos, palabras mayores en nuestro país, y obviamente generan revuelo cada vez que se hace alusión a lo que podría suceder en este caso, según Vanessa Kaiser, en un eventual gobierno de José Antonio Kast, que dice golpe de Estado, no estallido social. Así que también ahí el lenguaje, ¿no es cierto?, juega su parte en este debate político. Claro, y además, hablando del estallido social propiamente tal, es un recuerdo relativamente reciente. Estamos hablando de ¿cuántos años? 6 años atrás se cumplieron en el mes de octubre. Colomba Eichholz, gracias por toda la información, el análisis, la conversación de otro de los temas que ha marcado la agenda informativa. Nos vamos a ir a la pausa y, bueno, luego vamos a seguir muy pendientes a este y otros temas de la contingencia y la carrera presidencial. Gracias, Colomba. De nada, José. Nos vemos, muy buenas tardes. Imágenes de Viña del Mar, sector Reñaca, 18 grados a esta hora en la costa de la región de Valparaíso. Vamos a la pausa y ya estamos de vuelta con más noticias en CNN Chile.